Bueno, vamos a ver para un sistema de fuerzas no concurrentes en la resolución gráfica qué posibles resultados nos puede dar. Tenemos tres posibles resultados. Puede ser una traslación, que esté en equilibrio el sistema, o una rotación. Cuando hay traslación, cuando el polígono vectorial es abierto y el polígono funicular es cerrado. Cuando está en equilibrio, cuando el polígono vectorial es cerrado y el polígono funicular es cerrado. Y cuando hay una rotación, cuando el polígono vectorial es cerrado y cuando el polígono funicular es abierto. La traslación es el caso A, el equilibrio es el caso B y la rotación es el caso C. Veamos desde la gráfica, ¿está bien? Entonces tengo el sistema de fuerzas, voy a hacer el polígono vectorial. Trazo una paralela igual intensidad F1, de ahí, desde donde termina, trazo una paralela igual intensidad a F2, siempre con el mismo ángulo, ¿no? Por eso digo que es paralela, y de ahí trazo una paralela y de igual intensidad a F3. ¿Cómo nos quedó el polígono vectorial? Abierto. El polígono vectorial nos quedó abierto, o sea que desde donde empieza todo el sistema hasta donde termina, esta es nuestra resultante. Tomo un punto O llamado foco y trazo donde empieza F1, trazo el rayo número 1, donde termina F1, trazo el rayo número 2, donde termina F2, trazo el rayo número 3, donde termina F3, trazo el rayo número 4. ¿Cómo hago ahora? Corto a la fuerza 1 con el rayo número 1. Desde el punto donde corta el rayo 1 a la fuerza número 1, trazo un rayo paralelo al rayo número 2, donde el rayo número 2 corta la fuerza número 2, trazo un rayo paralelo al número 3 hasta que corta la fuerza número 3. Desde ese punto trazo un rayo paralelo al número 4, donde se corta el rayo 1 con el 4, por ahí pasa la resultante. Miren esto. Es un polígono cerrado el que forman los rayos. Vengo para acá, acá, acá y por acá pasaría la resultante. Voy a graficar la resultante. ¿Qué hago? Trazo una paralela y de igual magnitud. No quiero complicar mucho el dibujo. Por acá estaría la resultante. Pero lo que me interesa es que el polígono funicular es cerrado. Miren esto. Vengo acá con el rayo, vengo acá con el rayo, vengo acá con el rayo y vengo acá con el rayo. ¿Cómo quedó el polígono? Cerrado. Entonces, el vectorial está abierto, el funicular está cerrado. En el segundo caso, que decimos que está en equilibrio, ambos están cerrados. Y miren, vengo acá y tengo el sistema de fuerzas, voy a hacer el polígono vectorial. Donde termina, empiezo con F1, trazo una paralela y de igual intensidad a F1, donde termina F1. Voy a escribirlo un poquito más abajo, así no se me confunde el dibujo. Vengo acá, trazo F1, desde donde termina F1 trazo una paralela y de igual intensidad a F2, donde termina F2 trazo una paralela y de igual intensidad a F3. ¿Cómo nos quedó el polígono? El polígono vectorial nos queda cerrado. Cerrado. Muy bien. Vengo acá y tomo un punto O llamado foco. ¿Qué quiere decir? Que la resultante es igual a 0 cuando el polígono vectorial es cerrado. Acuérdense, esta era F1, así que este es el rayo número 1, donde termina F1, trazo el rayo número 2, donde termina F2, trazo el rayo número 3, este es el número 3, y el 1 coincide con el rayo número 4, ¿está bien? Este es el rayo número 4, que es donde termina F3, ¿está bien? Este es el número 3, ¿estamos? Muy bien, corto a F1 con el rayo número 1. Desde donde termina o donde corta el rayo 1 a F1, trazo el rayo número 2. Vengo acá y trazo el rayo número 2. Donde el rayo número 2 corta F2, trazo el rayo número 3. Fíjense, si no lo corta, prolongo la recta de acción o marco la recta de acción. Donde
el rayo número 3 corta la fuerza, el rayo número 3 corta la fuerza número 3, trazo el rayo número 4. Y miren algo, el rayo número 4 con el 1 están sobre la misma recta de acción. Están acá. ¿Cómo es el polígono funicular? El polígono funicular, vengo acá, acá, acá. El polígono funicular es cerrado. Por lo tanto, si el polígono vectorial es cerrado y el polígono funicular es cerrado, estamos en equilibrio. Vamos al punto C. Cuando hay rotación, el polígono vectorial es cerrado, pero el funicular es abierto. Entonces, fíjense. Marco, trazo una paralela y de igual intensidad a la fuerza número 1. Desde donde termina esa, trazo una paralela y de igual intensidad a F2. Donde termina F2, trazo una paralela y de igual intensidad a F3. ¿Cómo nos quedó el polígono vectorial? El polígono vectorial nos quedó cerrado. Muy bien, vamos a agarrar ahora y tomamos un punto O llamado foco. O. Esta era la F1, acuérdense. Trazo el rayo número 1 donde comienza F1. Donde termina F1, trazo el rayo número 2. Donde termina F2, trazo el rayo número 3. Donde termina F3, trazo el rayo número 4, que coincide con el rayo número 1. Este coincide, es el rayo número 4 y 1 coinciden. Corto a la fuerza 1 con el rayo número 1. Este es el rayo número 1. Desde acá trazo un rayo paralelo al rayo número 2. Vengo por acá y trazo un rayo paralelo donde va a cortar, en este puntito. De acá trazo un rayo paralelo al número 3. Desde donde el rayo número 3 corta la fuerza número 3, trazo un rayo paralelo al número 4. 4. Miren esto. Miren el polígono. Arranco así, vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá. ¿Cómo nos quedó? Nos quedó abierto. El polígono funicular nos quedó abierto. Por lo tanto, si el vectorial es cerrado y el funicular es abierto, estamos en rotación.